Buenas tardes, soy Hatsiri Flores y hoy voy a hablar sobre el libro Ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. El texto representa un ensayo sobre el gobierno civil atribuido a John Locke, explorando sus ideas políticas y filosóficas, donde se detalla la biografía de Locke y la evolución de su pensamiento, incluyendo su educación y experiencias. El texto profundiza en conceptos clave como el estado de naturaleza, la ley natural, el estado de guerra y la esclavitud, discutiendo los fundamentos de la sociedad civil y los derechos inherentes del individuo. Se analiza cómo lo critica el absolutismo y propone un gobierno basado en el consentimiento. Comenzar esta reseña, comenzamos con el capítulo 2 del estado de naturaleza. El estado, algunos puntos clave que se mencionan en este capítulo son el estado de naturaleza, que es un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de sus posesiones y personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley natural, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre. Es también un estado de igualdad en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos sin que nada tenga más que otro. Esta igualdad es la base de la obligación del amor mutuo entre hombres. Aunque es un estado de libertad, no es un estado de licencia. El hombre en estado de naturaleza tiene absoluta libertad sobre su persona y posesiones, pero no tiene libertad para destruirse a sí mismo o a cualquier criatura en su posesión, a menos de que un uso más noble, según su simple perseveración lo requiera. La ley natural rige en el estado de naturaleza. Esta ley, que es la razón, enseña a toda la humanidad, si la consulta, que siendo todo iguales, independiente, nadie debe dañar al otro lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. La ejecución de la ley natural corresponde en este dado a las manos de cada hombre, y que cada hombre tiene el derecho de castigar a los transgresores de esa ley en la medida necesaria para impedir su violación. Este poder de castigar no es absoluto o arbitrario, sino que solo se puede ejercer para reparar y reprimir, es decir, para que sirva de escarmiento a otros y para proteger la humanidad en general. En el estado de naturaleza, todo hombre tiene también el derecho a dar muerte a un asesino para disuadir a otros de cometer un crimen similar. Locke distingue el derecho de castigar el crimen y el derecho de pedir reparación por daño sufrido. El derecho de castigar lo tiene cualquiera, pero el derecho de reclamar reparación pertenece solo a quien ha sufrido el daño. También el estado de naturaleza se diferencia claramente del estado de guerra.
El estado de naturaleza es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación, mientras que el estado de guerra es un estado de enemistad, malicia, violencia y destrucción. El estado de guerra es un estado de enemistad y destrucción, como lo mencionaba anteriormente. Surge de una declaración de intención, de palabras o de hecho de usar la fuerza contra otra persona. Cuando alguien declara un designio o una intención de hacer algo en contra de la vida del otro, se pone a sí mismo en estado de guerra con aquella persona contra quien ha declarado pues tal intención. La ley fundamental de la naturaleza establece que el hombre debe ser preservado lo más posible y cuando no todos puedan ser preservados, la seguridad del inocente debe ser preferida. Esto justifica que uno pueda destruir a quien le hace la guerra o ha manifestado enemistad contra él, pues dicha persona no se halla sujeta a la ley común de la razón, sino a la fuerza y a la violencia. El que intenta poner al hombre bajo su poder absoluto sin consentimiento lo pone en estado de guerra con él. Esto se debe a que tal acto implica una intención de quitarle la libertad, que es la base de todo lo demás. Por tanto, quien intenta esclavizar a otro se pone en estado de guerra y la persona agredida tiene derecho a defenderse y destruir al agresor si es necesario. Quien sin derechos intenta quitar la libertad del otro o robarle su posesión usando la fuerza, pues se pone en estado de guerra con él. Y la ley natural autoriza al hombre a defenderse contra la agresión, incluso llegando a matar al agresor, porque el uso de la fuerza sin derecho es una declaración de guerra. El estado de guerra se diferencia claramente del estado de naturaleza, mientras que el estado de naturaleza es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación, pues el estado de guerra es un estado de enemistad. La falta de un juez común como autoridad a quien apelar pone a los hombres en atención de usarla, creando un estado de guerra y donde no hay un superior común en la tierra a quien apelar para buscar alivio o estado de guerra continuo. Los puntos clave sobre la esclavitud que se obtuvieron son que la libertad natural del hombre consiste en no hallarse bajo más poder legislativo que el establecido por consentimiento en el Estado. Que el estado de naturaleza, la libertad, consiste en no estar bajo más restricción que la impuesta por la ley de naturaleza. La libertad del hombre en sociedad consiste en no estar bajo más poder legislativo que el establecido por consentimiento en la noción. No está bajo el dominio de ninguna voluntad o restricción de ninguna ley, salvo promulgadas por la legislatura según la confianza depositada. Esto significa tener una norma permanente para vivir común a todos en la sociedad y formulada por el poder legislativo, erigiendo con ella. Esto implica seguir la propia voluntad en todas las cosas que la norma no prohíbe y no estar sujeto a la voluntad arbitraria, desconocida, incierta
inconstante de otro hombre. Esta libertad ante el poder arbitrario absoluto es tan necesaria para la prevención del hombre que no se puede perder por circunstancias que conlleven pérdida de su derecho y la preservación de la vida a tiempo. Locke argumenta que un hombre careciendo del poder sobre su propia vida no puede, por pacto o propio consentimiento, hacerse esclavo de nadie ni de ponerse bajo el poder absoluto y arbitrario de otro, que pueda quitarle la vida a su capricho. La razón de esto es que ningún hombre tiene el poder de quitarse su propia vida, por lo tanto nadie puede darle a otro hombre el poder sobre su propia vida. Y Locke menciona que si por su falta un hombre hubiese perdido el derecho a la vida, es decir, si hubiera cometido algún acto merecedor de muerte, quien le quitó la vida puede a quien se merecía la muerte perdonar la vida y darle un tiempo para vivir. En este caso, quien fue perdonado y al que le dio tiempo se halla bajo el poder de aquel que ofendió. Sin embargo, Locke señala que la esclavitud es un sentido más puro. No es más que el estado de guerra continuando entre un conquistador legítimo o un cauto. En tal situación, aunque el cauto haya sido perdonado, todavía todavía existe un estado de guerra debido a que el conquistador tiene la capacidad de exigir la vida del cauto en cualquier momento. Pero si en algún momento entre el conquistador y el cauto se llegara a un impacto o acuerdo para poder limitado de una parte y obediencia por la otra, el estado de guerra y la esclavitud cesarían mientras dicho pacto se mantuviera. Según Locke, ningún hombre puede por acuerdo ceder a otro lo que no tiene poder en sí mismo. En el estado de naturaleza, cada persona tiene la libertad perfecta para ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones y personas como juzgue oportuno, siempre dentro de los límites de la ley natural. La ley natural, que es la razón, enseña que nadie debe dañar a otro en lo que señale de su vida, de su libertad o posesiones. El derecho a pedir reparación de los daños sufridos pertenece solo a quien ha sufrido el daño. Esto implica que puede haber una posesión de alguien. La autoridad de la legislatura está relacionada con la protección de los derechos y propiedades de los súbditos y asegura la paz, el bienestar y los intereses de los gobernados, donde implica proteger la propiedad. La información siendo los hombres, cual se dijo por naturaleza, libres, iguales, independientes, nadie podrá ser sustraído a ese estado y sometido al poder político de otros sin su consentimiento, el cual se declara conviviendo con otros hombres, juntarse y unirse en comunidad para vivir cómoda, resguardada y pacíficamente.
uno con otros en el afianzado disfrute de sus propiedades y con mayor seguridad contra los que fueren ajenos al acuerdo. Eso puede hacer cualquier número de gentes sin injuria a la franquia de resto de que permanecen como estuvieran antes en las libertades del estado de naturaleza, cuando cualquier número de gentes hubieran consentido en conectar una comunidad o gobierno. Se hallarán por ello asociados y formarán un cuerpo político que la mayoría tendrá el derecho de obrar y de imponerse al resto. Pero concluyamos, siendo patente que la razón nos acompaña al sustentar que los hombres son naturalmente libres, y relevando por ejemplos de la historia de haber tenido los gobiernos del mundo, empezamos en paz tal fundamento y hechura de consentimiento popular, poco trecho quedará a la duda sobre cuál fuere el derecho o cuál haya sido la opinión o práctica de la humanidad en cuanto a la primera elección de los gobiernos. Capítulo 9. De los fines de la sociedad y gobiernos políticos. Si el hombre en su estado de naturaleza, tan libre como se dijo, si señor es absoluto de su persona y posesiones igual a los mayores, y por medio subrayando, ¿por qué irá a abandonar su libertad en ese imperio y se someterá al dominio y dirección de cualquier otro poder? Pero eso tiene obvia respuesta, pues aunque en el estado de naturaleza le valiera tal derecho, resultaba su goce precario y seguidamente expuestos a lo que lo invadieran los demás, porque siendo todos tan reyes como él, y cada hombre su perpejo, y la mayor parte de observaciones no estrictos de justicia y equidad, el disfrute de bienes en ese estado es muy inestable.